SAT se va mucho a los depósitos bancarios. Hoy en día todos tus depósitos bancarios son conocidos prácticamente en tiempo real por el SAT. Entonces, si el SAT... Si no cumplió con la ley, con los reglamentos, va a ser supervisado. Se incrementaron en México a más de 872,000 millones de dólares, cantidad impresionantemente que marca el nivel de corrupción y de impunidad. Nombró a Margarita Ríos Fajar como la directora general del SAT. La forma en cuanto al registro. Prisión a quien expida, enajene también facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, así también como actos jurídicos simulados. El decreto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada también en vigor prevé asimismo un castigo de 3 a 6 meses de cárcel para quienes adquieran hechos comprobados. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este flash empresarial. Como cada miércoles, 7 de la noche, hoy estamos ya iniciando en el primer mes del segundo semestre de este 2019, se está yendo muy rápido este año y estamos a empezar hoy con el anteproyecto, vamos a hacer comentarios al anteproyecto de la resolución miscelánea fiscal del anexo, la primera anteproyecto de la primera resolución, y vamos a analizar específicamente las reglas que hablan del decreto de la región fronteriza norte. No se vaya. Bien, el decreto que se vincula y fue publicado el 31 de diciembre de 2018, que es el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte. Hay que entender que este decreto de beneficios fiscales trae en sí una serie de beneficios a personas físicas, a personas morales, y uno de los beneficios es que este decreto, pues obviamente hay una reducción de una tercera parte del impuesto a la renta, y obviamente también hay una disminución del 50% del impuesto al valor agregado que se le aplique a las operaciones que se realicen dentro de la región fronteriza norte. Así es que esto es muy importante. Este decreto obviamente entró en vigor a partir del 1 de enero, perdón, del 1 de enero de 2019, perdón. Pues bien, en este primer anteproyecto de resolución miscelánea fiscal trae estas novedades, trae unas novedades en el sentido de que ciertas reglas se modifican y básicamente son reglas que tienen que ver con este famoso decreto de la región fronteriza norte que está en el capítulo 11. Las otras reglas son básicamente cuestiones con agua y algunas otras cuestiones que están ahí presentes durante que vamos a estar analizando este decreto, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, pues las otras reglas como tal, es la aplicación de facilidades administrativas para créditos fiscales que tienen que ver con, obviamente, que tienen que ver con entidades federativas como ayudante de sus entes públicos, y las reglas del capítulo 7 es la suspensión de plazos y términos para efectos de los procedimientos de fiscalización a Conagua, obviamente ahí por los temas que tienen que ver ahí propiamente dichos por parte de la autoridad, pero donde entramos a ver, es algo importante, es en lo que tiene que ver con el decreto de la región fronteriza norte. Primero que nada hay que analizar que hay temas que son importantes
y es menester analizarlos, que hay temas de fondo que tenemos que estar viendo. Este decreto no es para todos, obviamente, tiene muchos requisitos, hay requisitos que están dentro de los anexos de la resolución miscelánea, dentro de la misma resolución miscelánea que hay que cumplir, pero uno de las reglas importantes de este decreto es que tienes que darle oportunidad a la autoridad para que ingrese a tu domicilio, a tu empresa, para hacer la verificación. Es uno de los requisitos para poder estar en el decreto, para la verificación de que estás cumpliendo con los beneficios del decreto. Nada más aquí hay un pequeño detalle, este es solamente para impuestos sobre la renta, no para IVA. Entonces aquí vamos a ver cómo reacciona la autoridad ante esta situación, porque esto es lo que va a suceder de aquí en adelante. O sea, esto es lo que se va a empezar a analizar de cómo va a ir actuando la autoridad conforme al decreto propiamente dicho, ¿no? Obviamente en materia de IVA, pues solamente el único beneficio es que estés en la región fronteriza, que realices operaciones en la región fronteriza y algunas situaciones que tienen que ver con cuestiones de importación que no es el aplicable, ni tampoco para sistemas informáticos, softwares y demás, tampoco es aplicable. Inclusive el anexo 20 de la misma resolución miscelánea, en sus catálogos aparecen ya los productos que tienen candado para efectos de que si tú vendes ciertas propiedades, etcétera, no puedas poder acceder a este beneficio fiscal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en materia de IVA. En materia de impuesto a la renta es otra cosa, en materia de impuesto a la renta es sobre una mecánica que hay que analizarla y que en cada caso va a haber beneficios, si hay beneficios sí, pero esto conlleva posiblemente una revisión, un control totalmente sobre dichas operaciones, ¿no? Por lo tanto, la resolución miscelánea hace galardón de esto y empieza a analizar, pues obviamente, propiamente dicho, qué es lo que está sucediendo. Y aquí vamos a ver lo que propiamente la misma disposición legal establece en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir todos estos que están dentro del decreto, y es obviamente acreditar la antigüedad en el domicilio de sucursal, agencia, establecimiento, que representen al menos el 90% del total de sus ingresos de este ejercicio, contar con firma electrónica avanzada y tener acceso a un buzón tributario aparte del portal. Es muy importante el buzón tributario, vamos a ver por qué, porque este anteproyecto que probablemente se dé en los próximos meses, pues nos va a dar ahí unas pequeñas sorpresitas, y otro que es colaborar semestralmente con esa, participando en un programa de verificación en tiempo real, ¿no? Esto es lo que trae en este caso esta resolución, esta miscelánea, y que obviamente pues tenemos que estar ahí al pendiente de cumplir cada uno de los requisitos que establecen las disposiciones legales, ¿no? Por eso yo te invito a que nos llames si tienes alguna pregunta, duda sobre la aplicación del decreto, si estás dentro de la región fronteriza norte, o un esquema de previa revisión de todas las operaciones que se tengan para una futura revisión por parte de la verificación en tiempo real, y si tienes operaciones que tienen duda de que estén algunos proveedores o que tengan riesgosas por efectos del 69B, llámanos para nosotros revisar ese tipo de operaciones. Nosotros trataremos de darte el mejor servicio y que quede evidencia pues de que se está cumpliendo con cada uno de los requisitos, ¿no? Esto es importante para nosotros, estamos para servirte y ahí están nuestros datos. Bien, la regla 11.1 son de las que se modifican. Se modifica la regla 11.1 especificando básicamente que los contribuyentes que soliciten su inscripción al decreto, al padrón de beneficiarios del estímulo fiscal de la región fronteriza norte, lo harán en el mes siguiente, en la fecha de que se inscriban al RFC,
o que presenten el aviso de apertura de sucursal, agencia, establecimiento en la región fronteriza norte. Entonces es importante que hay dos momentos, y es algo interesante, porque probablemente yo sea una persona o un contribuyente que estoy dentro de la región fronteriza norte y obviamente me imagino que voy a abrir una sucursal en la región fronteriza norte y a mí se me pasaron los tiempos. ¿Qué va a suceder ahí, no? ¿Qué va a suceder? Si me van a dar el beneficio porque abrí una sucursal en la misma región fronteriza y aunque yo estaba en la región fronteriza se me pasó el tiempo y no lo metí, pero ahora sí quiero. ¿Qué va a suceder, no? ¿Podrá entrar o no puede entrar? Sino que aquí deja entredicho pues que obviamente pueden suceder dos cosas, ¿no? Porque le está hablando de la apertura de sucursales para los que están en el interior, o también me habla a mí que estoy en frontera y que abren una sucursal, ¿no? Bien, en caso de que la autoridad informe al contribuyente que no cumple con algún requisito del artículo 7º del decreto, el mismo podrá presentar una nueva solicitud al padrón de beneficiarios siempre y cuando se encuentre dentro del plazo legal concedido para ello. El detalle aquí es que hay que ver que la autoridad te resuelva en tiempo y forma, estás dentro del padrón. En el caso estoy hablando de materia de ICR, ¿no? Esto es muy importante, que es en materia de ICR, que estés dentro del padrón y si tuviste alguna situación, si tiene alguna situación que tiene que subsanar, se subsane y vuelva a meter el trámite. Yo siempre recomiendo que si ustedes van a ingresar un trámite, una empresa nueva quiere ingresar un trámite para la región fronteriza norte, verifique cada uno de los requisitos a detalle, porque es muy minucioso, o sea, ingresar el trámite con todos los requisitos cumplidos. Si no los cumplo, voy a tener una situación ahí, un problema, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta todas estas situaciones. La regla 11.4.4. Esta es una regla muy interesante. ¿Por qué es interesante esta regla? Esta regla es interesante, muchachos, porque es la que nos marca, es la que nos enmarca todo lo que tiene que ver con el programa de verificación en tiempo real. Es una regla que se modifica. Son estas reglas que a veces pensábamos que no iba a pasar, pero son reglas que se están modificando. Y déjenme decirles que es la regla que marca el procedimiento de verificación en tiempo real, cómo se lleva a cabo cada uno de los pasos. Esta regla tiene un cambio muy interesante. Esta regla, en principio, que mirábamos que era muy tediosa por todo el contenido, pues ahora resulta que lo van a hacer un poquito más light. O sea, puede ser la verificación como estaba o como está hasta el día de hoy, puede ser en el domicilio del contribuyente o en las oficinas de la administración. O sea, son dos lugares donde se puede hacer la verificación en tiempo real. En el domicilio del contribuyente, hacia el domicilio matriz, sucursal o el domicilio que diste de alta en el padrón. De ahí también la misma regla te maneja que pueden hacer la verificación en las oficinas de la autoridad. Ahorita vamos a ver qué fue el cambio que se tuvo, qué cambio se tiene con esta regla, porque llama mucho la atención, que hace mucho hincapié en la utilización de los medios electrónicos. Entonces, siempre en este caso hay que tener en cuenta la ficha del trámite 6-10, el informe de programa de verificación en tiempo real. Lo pueden buscar ahí en la página de internet del SAT y obviamente es el documento en el cual pues te va a decir exactamente lo que se va a buscar, ¿no? A partir de agosto de 2019, estamos hablando del próximo mes y hasta el primer semestre de 2021, porque este decreto tiene vigencia hasta 2020, ya lo dijo en su momento en una, pues, no sé cómo decirlo, una mañanera o algo, el presidente, que este decreto va a seguir por todo un tiempo, ¿no? Hasta que él termine, pero pues mientras no sepamos, hasta ahorita está hasta el 20,
Y entonces, ¿por qué se va hasta el primer semestre del 21? Porque revisarían las operaciones que tienen que ver con el último semestre de 2020, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar también otras cosas que cambiaron en esta regla. Vamos a ver. Entonces, la autoridad podrá, en un ambiente de colaboración y cooperación, realizar la verificación en tiempo real a los contribuyentes inscritos en el padrón de beneficiarios del estímulo de región fronteriza norte, con la finalidad de validar de que dichos contribuyentes cumplen con lo que establece el decreto. Esto es muy importante. Esto es de mucha importancia porque aquí vamos a analizar. Aquí, en primera instancia, tenemos que analizar. Primero, tienes que saber cuáles son los requisitos del decreto para poder permanecer ahí y qué documentación es la que se te va a solicitar. Eso es muy importante. El primer dato es muy importante. Entonces, si tú no tienes la menor idea de qué requisitos son los que debes de cumplir, es porque no has leído el decreto, porque nada más metieron el trámite y no sabes lo que está sucediendo. Ya estamos a un semestre, ya en agosto van a empezar las verificaciones del primer semestre, ya debes de tener toda tu información, acta constitutiva, actas de hacienda, verificación de domicilio, que tú estés localizado, que hayas presentado tus declaraciones, que tu opinión de cumplimiento esté correcta, que todas las operaciones que hayas realizado con tus proveedores no estén en el listado del 69B, que no estén en el listado definitivo, y si están en el 69B, pues haber hecho tu corrección, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones y más información que te van a solicitar, como son pólizas, comprobantes de domicilio, estados de cuenta, etcétera, etcétera, que es lo que maneja el DEC 6 DEC, creo 10, es la verificación, toda la documentación. Tienes que estar al tanto de toda esa información. Entonces, si no tienes toda esa información, ponte a hacerla, porque eso no es sencillo, eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo, si es que hay que trabajar. Eso sí es importante, a trabajar. Bien, la verificación a que se refiere a la presente regla podrá llevarse a cabo en el domicilio, sucursal, agencia o establecimiento del contribuyente que haya registrado en el padrón, por los que los contribuyentes sujetos a verificación deberán permitir al personal adscrito a la unidad administrativa competente para tal efecto acceso al mencionado lugar. Y esto es lo nuevo: podrá llevarse en las oficinas de las autoridades fiscales o de manera electrónica mediante el buzón tributario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ahora se amplía la forma de hacer la verificación. Ya saben, va a ser presencial en el domicilio del contribuyente, va a ser en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria o vía electrónica. Y aquí hay que cuidar mucho el tema de los tiempos, porque la verificación tiene un tiempo establecido y ese tiempo se modificó, ya no es el mismo. Entonces hay que tomar en cuenta ese punto también, ¿no? La verificación tiene su tiempo, tiene un procedimiento muy bien establecido, y eso hay que analizarlo también. Yo decía que esta es como una revisión específica también, una revisión de padrón de beneficiario, en este caso de lo que es el decreto de beneficios fiscales. Y también es importante analizar algo que llama poderosamente la atención, que aparece este párrafo que nos llama mucho la atención y que lo pongo a consideración. La autoridad podrá solicitar información y documentación durante todo el tiempo que dure la verificación. Asimismo, el contribuyente podrá presentar la información y documentación que considere pertinente para acreditar que efectivamente cumple con los requisitos. Y esto aquí me llama la atención: podrá solicitar información y documentación durante todo el proceso. ¿Qué documentación y qué tiempo? O sea, vamos siendo prácticos, porque si me va a estar pide información y yo cumplo con lo que dice el DEC, el 6 DEC 10, o sea, con toda la información que está ahí, yo se la presento y presento de acuerdo a las reglas cómo está presentada, y entonces la autoridad me va a empezar a pedir otras cosas. ¿Qué información? Está como muy ambiguo aquí. O sea, yo considero que es lo que es para cumplir con las reglas.
pero deja muy ambigua esta situación. Entonces esto sí es importante analizarlo, porque tenemos que estar al tanto de esta información, ya que la autoridad, pues yo creo que porque se le pega la gana, nos puede pedir información que pudiera estar fuera de lugar. Entonces yo creo que esto es importante analizarlo, analizar qué tipo de información es la que me vas a pedir, qué es lo que me vas a pedir, porque si me vas a pedir lo que a ti se te plazca, no tiene sentido, no tiene ni sentido hacer eso, ¿no? Entonces es importante analizar este punto, chequenselo, por eso tengan, yo creo, un checklist de qué información es la que se va a solicitar. La misma regla establece en primera instancia que la autoridad para realizar la verificación en tiempo real estará a lo siguiente, y esto es importantísimo, el procedimiento que se va a seguir. Primero que nada, la autoridad para llevar a cabo la verificación en tiempo real va a solicitud que lleve a cabo la verificación, la cual al menos tendrá los siguientes datos. Va a tener el periodo de verificación, lo cual, analizando la regla anterior, no establecía el periodo, sino que ahora sí te van a aplicar, sí van a poner el periodo. El inciso B va a tener las razones que motivan a la verificación en tiempo real. El inciso C es la que también se va a mover, que es qué tipo de modalidad, ¿no? ¿Qué modalidades? Ya sea en el domicilio fiscal, en la sucursal o agencia, en las oficinas, o va a ser de manera en las oficinas de la autoridad, o sea, de manera electrónica. Depende mucho de saber cómo es que la autoridad así lo requiere, ¿no? D, el nombre y puesto de los funcionarios que llevarán a cabo esta verificación. Ahora, esto es muy importante porque en la fracción segunda se hablaba de que habría que el contribuyente manifestar su voluntad en hacer dicha verificación, y daban un periodo de 3 días hábiles. Ahora lo aumentan a 5 días hábiles a partir del día hábil siguiente en aquel que surta efecto la notificación. Y como van a ser por buzón tributario, recuerden que el tema del buzón tributario es interesante, porque si el buzón tributario no lo verifico y se pasa ahí 72 horas, a partir del día siguiente ya surte los efectos. Entonces puedo tener hasta 8 días hábiles, ¿no? Puedo jugar con eso también, ¿no? En ese tiempo para notificar, ¿no? Para hacer mi aceptación, ¿no? Pero ahora me dice que lo tengo que hacer con un escrito libre, ¿sí? Entonces no me decía cómo, ahora es con un escrito libre. Yo pensaba que iba a ser con un escrito libre, pues de acuerdo al 18 del código, ¿no? 18 y 18A, y era lo que yo pensé que así lo íbamos a hacer, pero ahora lo dejan claro mediante un escrito que presentará en oficialía de partes de la autoridad que envió la solicitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que el oficio donde vas a presentar ese requerimiento de ello va a ser de manera física en la oficialidad de partes. Lo más seguro que va a ser auditoría, ¿no? En la fracción 3 es importante que podrán notificar mediante buzón tributario. En la fracción 3 dice, una vez que el contribuyente ha manifestado su voluntad, por buzón tributario te van a contestar y le van a poner si que solicita la presencia del contribuyente, ya sea en el domicilio, establecimiento que lo diste de alta, y obviamente en la día y el hora que se indica, y también le van a decir al contribuyente el día y hora que indique a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo en las oficinas, ya sea en las oficinas de la autoridad, o ya sea si lo van a hacer mediante cuestión electrónica,
todo va a ser electrónico, se va a hacer electrónico, ¿no? Importante también que en el mismo escrito, por vía buzón tributario, te van a solicitar información adicional. Esto también es importante que lo tengas en cuenta. El último párrafo de esta fracción tercera dice que durante la verificación, las autoridades fiscales limitarán sus actuaciones a circunstancias relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos establecidos del decreto. Hasta ahí. Ahora, algo muy importante, que quiere decir que esta verificación en tiempo real no quiere decir que es un ejercicio de facultades de comprobación, para nada, para nada. O sea, no tiene nada que ver. Pero de aquí puede brincar al otro. Eso es lo importante. Esto es lo interesante de esto, porque si no estás llevando las cosas de manera correcta, es casi seguro que se brinque una verificación, ya sea un procedimiento 69B, un procedimiento del 42, ya sea una domiciliaria, una de gabinete, obviamente una electrónica, puede ser, ¿no? Entonces, también entra en esas actuaciones, va a incluir inspecciones oculares, entrevistas y mesas de trabajo, que eso es importante porque el contribuyente va a tener que determinar a quiénes son los que van a poder, en todo caso, van a poder entrevistar, ¿no? En el caso de que la autoridad, cuando proporciones a la autoridad fiscal ese escrito libre firmado, en el que manifiestas que los funcionarios pueden entrar a tu domicilio cuando se les pegue la gana, en el periodo y demás, en cada ocasión el contribuyente que autorice a la autoridad fiscal para tal efecto proporcionará ahí su escrito. O sea, el escrito tiene que ir siempre, tienes que dar un escrito donde tú proporciones la inclusión del personal a la empresa, ¿no? Eso es importante. Otra cosa interesante que también debes de dejar claro, que eso no quiere decir que si la modalidad que te la hagan electrónica o que te la hagan en el domicilio del contribuyente o en las oficinas del SAT, probablemente puede haber una posibilidad que se pueda hacer mixta, ¿no? En algunos casos pueden ser en las oficinas del SAT cosas electrónicas. En fin, cabe la posibilidad, no está claro, pero por lo descrito en todo este texto que nos presenta de manera anticipada se puede dar a conocer, ¿no? En cada ocasión, obviamente, y se podrá solicitar al contribuyente representante que exhiba la información, y tengo 15 días para poder entregar la información que me soliciten. Tengo 15 días hábiles, o sea, a partir del día siguiente que surte efecto la notificación. En el caso, en la fracción quinta, que la autoridad fiscal solicite información y está en un plazo de 15 días, por alguna razón no termino de hacer algo, alguna información que no la tengo, puedo solicitar una prórroga de 5 días hábiles más, a efecto de que pueda entregar la información que se me está solicitando, ¿no? Puedo hacer una prórroga, ya lo contemplaba la regla anterior, es una prórroga, ¿no? Dice, por cada ocasión la autoridad fiscal que acceda al domicilio se levantará una minuta. Es obvio que tiene que haber una minuta cuando se va a ingresar al domicilio, donde tienen que tener los datos generales del contribuyente, número de control, relato de los hechos ocurridos durante el día, incluyendo manifestaciones así como la relación de información solicitada, nombre e identificación de los funcionarios que desahogaron obviamente la verificación, nombre y firma del contribuyente, nombre y firma de los dos testigos famosos, los dos testigos que firman todas las verificaciones, y la autoridad dará lectura a la minuta previa a su suscripción, a efecto de que las partes ratifiquen su contenido o firma, ¿no? Y ahí pues es interesante ver qué es lo que le están poniendo a la minuta, qué es lo que ustedes tienen que desahogar dentro de la minuta para que quede dentro, ¿no? Y no nomás se queden palabras, ¿no? En el caso de que nosotros como contribuyentes no presentemos el oficio donde la autoridad le damos a proporcionar el acceso, la autoridad considerará rechazado la colaboración
y por lo tanto pues quedarás fuera del programa de la región fronteriza norte, que esto es muy importante. Por eso es muy importante el tiempo y los términos y todo, ¿no? Obviamente que si la verificación detecta que el contribuyente no cumple con algún requisito, nos van a dar 10 días hábiles para subsanar el requisito, para dar las pruebas correspondientes y obviamente pues en lo que derecho convenga, ¿no? Aquí lo que me ha quedado siempre la duda, como es un procedimiento en resolución miscelánea, ¿qué pasa en el caso de que yo no esté de acuerdo con lo que disponga o sea, que me lleguen a sacar a mí y que no esté de acuerdo con lo que la autoridad esté manifestando en la documentación por cual me están sacando, yo aporté las pruebas, qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a defender? Si me puedo defender, recurso de revocación, juicio de nulidad, etcétera, ¿no? Este es un tema muy interesante también que hay que tratarlo con la parte jurídica no correspondiente, ¿no? El plazo, obviamente aquí la autoridad va a notificar mediante oficio, ¿verdad?, por vía buzón tributario, los motivos y pueden considerar pesar la información proporcionada, no desvirtuar las irregularidades. Entonces te va a contestar por vía, ¿sabes qué? Tus pruebas no son suficientes. La clásica que vamos a tener siempre en estos casos es que no van a ser suficientes, etcétera, 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 ¿no? Dice, obviamente va a ser a través de buzón tributario y obviamente en virtud vas para afuera del decreto. El plazo para que las autoridades concluyan la verificación, de acuerdo, y este es un tema de la inseguridad jurídica, de violación del principio de seguridad jurídica de un contribuyente, de que cambien las reglas a su forma, pues, a su modo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Venía que el plazo, o sea, como está hasta el día de hoy, la verificación en el 1144, la verificación será de un mes. O sea que en un mes ellos tienen que terminar la verificación en tiempo real. Pero resulta ahora que será de 6 meses. Entonces, si no es facultades de comprobación, entonces ¿qué es, no? Entonces, aquí está el tema. La 11.4 se modifica en muchas cuestiones muy esenciales de lo que tiene que ver con la forma en que van a llevar a cabo. 6 meses van a tener que van a tardar para saber si sí o si no y qué va a pasar, porque en algunos de los casos si te saca la autoridad, si te sale, pues obviamente tienes que resarcir todo lo que tiene que ver con impuestos, y en el caso de la autoridad pues ahí vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Qué es en lo que derecho convenga. Esto es muy importante, la regla va encaminado para allá, el procedimiento específico para esta verificación en tiempo real de los contribuyentes que se encuentran en el decreto de la región fronteriza norte, pues aquí es donde estamos, ¿no? Y obviamente la regla 11.414 se modifica cuando tú haces operaciones con personas físicas o morales que se encuentren dentro del 69 ya totalmente como definitivo. Si tú tienes los dos caminos. Uno, primero que nada, vas y notificas estas operaciones, yo las hice reales, en atención a la regla 1.4 de la resolución miscelánea fiscal, pasas el procedimiento. Si las pruebas que tú proporciones a la autoridad no les sean ellas suficientes, entonces, y te lo rechazan, entonces ya viene un procedimiento que hay que seguir. Pero en caso contrario, que si por alguna razón tú te equivocaste, no lo querías hacer y demás cosas, aparece ahí el tema de que tienes operaciones, le pide la autoridad, bueno, corrígete, págalo y ya no pasa nada, ¿no? La regla 11.416, la solicitud de renovación en materia de la región fronteriza norte se va a hacer en el periodo mismo de la presentación de las declaraciones anuales, ya sea para la física sería en abril y sería en marzo para las personas morales, utilizando la ficha del trámite 1 de 10, la solicitud de inscripción al padrón, ¿verdad?, padrón de beneficiarios estímulo de la región fronteriza norte,
y en el caso de que te quieras dar de baja del padrón, nada más hay que tener en cuenta que el trámite es el 2-10, aviso de baja del padrón de beneficiarios del estímulo de la región fronteriza norte, y en el caso de que una persona moral suspenda operaciones o una persona física, la autoridad fiscal considera que dicho aviso también presenta el aviso de baja para darse en el padrón, ¿no? Con presentando la suspensión de actividades, creo que es lo suficiente, ¿no? Entonces aquí es lo que tenemos en esta resolución miscelánea. Ahí la regla 3.11.6 que le habla al tema de la hora de la enajenación de casas de habitación, ¿verdad? Que el notario, obviamente, mientras el sistema todavía, porque les cambiaron el declaranot por ahí, ya está en funciones, pero algunas funciones todavía van a seguir compartiendo con entre el nuevo declaranot y la forma anterior para poder emitir sus avisos. La autoridad, en este caso, se supone que el proyecto era que el notario pudiera tener, si tú enajenas una actividad de enajenación de casa habitación, aunque tú le presentes el RFC, él se mete a la base de datos ahí y él analiza si ya enajenaste una casa habitación para no tener el beneficio de la fracción 19 inciso A del artículo 93, ¿no? Que tendrías hasta 750,000 UDIs que fuera un ingreso exento. Pues en este caso, como todavía va a seguir en ese no se libere ese sistema de consulta, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que van a seguir haciendo hasta que ya la autoridad libere ese sistema de que bajo protesta de decir verdad, yo no he vendido casas, ¿verdad? En los últimos tres ejercicios anteriores, y el notario lo va a tener que aplicar, lo va a poner ahí en la escritura, donde se va a emitir todo esto, ¿no? Entonces esa regla es la que les prorroga esa parte, a la parte del notariado, y obviamente todo lo que tiene que ver con el padrón de la región fronteriza norte. Hay que tener en cuenta aquí, cuando vamos a hacer la aclaración de desvirtuar cualquier situación que deje sin efecto el aviso de inscripción, es el trámite 3-10 de aclaración. Eso es obviamente es lo que viene en esta resolución miscelánea, y obviamente pues vemos que la autoridad sigue haciéndose llegar de la resolución miscelánea para seguir legislando en materia de decretos y demás, ¿no? Parece ser que esa va a ser la tónica de este sexenio. Yo les recomiendo que hay que estar al tanto de los decretos, modificaciones. Se modificó la ley del Seguro Social, se modificó la ley para el trabajo, hay que tomar en cuenta también eso en el diario oficial. Y para todos los que están dentro del decreto de la región fronteriza norte, esos fueron los cambios que vimos en este anteproyecto, todavía no están vigentes. Es un anteproyecto que sale solamente para efectos informativos y no crea derechos ni obligaciones contenidas en las mismas disposiciones fiscales. Así es que pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, y pues hasta aquí llegamos con nuestro flash empresarial. Nos vemos en la próxima semana, esperemos tener buenas noticias. Hasta luego.